Y sin embargo se nota claramente esa unidad, ese hilo conductor que va desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, que es el último. Pero el orden cronológico tiene que manejarlo uno, porque desgraciadamente en nuestras Biblias el orden que aparece en los libros no tiene nada que ver con la realidad. Bien, el ejemplo que poníamos para ver ese hilo conductor era la revelación progresiva de la moral, que se hace en 3 etapas y que están entrelazadas entre sí, a pesar que se escribieron con más o menos 1600 años de diferencia, las 3 etapas. Bien, la otra cosa que nosotros decíamos sobre respecto a la mentalidad de esa época era que la mentalidad no era intelectual. El judío de esa época no tenía nuestra intelectualidad como tenemos nosotros, fruto de la cultura griega o greco-romana, sino que era una cultura existencial, afectiva. Entonces nosotros cuando decimos la fe imaginamos creer. Sin embargo, cuando se menciona la fe en la Biblia, no se le pide a nadie que crea nada, sino que confíe y ponga en práctica. El ejemplo más claro lo dice el Señor mismo, pero si vimos una cita de San Lucas precisamente, que dice, escuchen la palabra de Dios y pónganla en práctica. Bienaventurado es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No le dice el que crea. Nadie tiene que creer nada. Tiene que escuchar y poner en práctica. Un poco como decía San Alberto Hurtado también, de que él siempre se pregunta qué es lo que haría el Señor en mi lugar, pero frente a un problema concreto que tiene en ese momento. O sea, escuchar la palabra de Dios significa estar atento a qué dice esa revelación del misterio de Dios frente a la circunstancia concreta que tengo yo en este momento y la pongo en práctica. Y finalmente, hablábamos en la clase pasada que si se entiende la Biblia de esa forma y se la ordena cronológicamente, en el fondo configura un drama teológico, un drama teológico, no tecnológico, perdón, teológico, de acuerdo a los criterios que puso Lope de Vega, el gran dramaturgo español del siglo de oro, o sea, 1500 y tanto, en que decía, un drama tiene que estar dividido en 3 actos. En el primer acto se presenta a los personajes y a la situación en que ellos viven, la situación inicial de que ellos viven. Esa parte en la Biblia corresponde a la Torá, al Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la Torá. La Torá nos presenta a todos los personajes bíblicos o los tipos bíblicos que van a surgir. Nos presenta a Dios, nos presenta al ser humano, nos presenta al mal, nos presenta al pueblo escogido y por qué lo escoge y por qué ocurre el mal, qué sé yo, etc. O sea, presenta a los personajes o las tipologías de los personajes que van a ocurrir y sus circunstancias. El segundo acto, decía Lope de Vega, se desarrolla la trama. O sea, los personajes interactúan entre ellos, hay problemas, se establecen ciertos enigmas, qué sé yo, que hacen que el espectador de esa obra teatral tenga interés. Y eso corresponde en la Biblia al resto de los escritos del Antiguo Testamento si los ordenamos cronológicamente, por supuesto. Se nota claramente, ahí se desarrolla la trama. Se ve cómo el pueblo de Israel se va civilizando, va adquiriendo nuevas costumbres, va fracasando en algunas cosas, Dios lo va corrigiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y según Lope de Vega, el tercer acto de todo drama tenía que ser cuando se solucionan todos los enigmas, o sea, el desenlace. Como decimos nosotros en Chile, el final de la película. O sea, ahí se resuelven todos los nudos, decía Lope de Vega, se casan los que se tienen que casar, se mueren los que se tienen que morir y todo queda claro. Y en este drama teológico, que es la Biblia, es el Nuevo Testamento. Ahí se resuelve definitivamente la revelación del misterio de Dios y
se acaba la revelación del misterio, del misterio de Dios. No hay nada más que decir, puesto que hemos visto a Dios encarnado cara a cara. Ya no hay ninguna información nueva que nos pueda dar, porque lo hemos visto funcionando. Y ahí terminábamos la clase del martes pasado. Y además les di una tarea para la casa, y yo imagino que todos deben haber hecho. Pero sé que una persona lo hizo porque me hizo una pregunta. Los demás me imagino que lo habrán hecho en sus casas de forma tranquila. Y es un poco practicar eso. O sea, habíamos agarrado un salmo, el Salmo 91, que es ese: tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, etcétera, etcétera. Que tenían ustedes que responder a 3 preguntas. La primera: ¿cuántos personajes ocurren ahí? La segunda: ¿con cuál de esos personajes yo me identifico más? Por razones de que, qué sé yo, vive algo que yo viví o está viviendo una situación que me está afectando a mí en este momento, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y la tercera pregunta es: ¿cuál es la respuesta que Dios le da a través del Salmo a ese personaje con el cual yo me identifico? Porque si hago ese análisis, en fondo, la respuesta que el salmista le da a ese personaje, Dios a través del salmista le da a ese personaje con el cual yo me identifico, es la que me está dando a mí en este momento para mi problema. Y eso yo les decía que es muy fácil en el caso de los salmos, porque el salmo es un relato que no tiene historia. O sea, no tenemos que saber mayormente la historia de qué pasaba qué le pasaba a David cuando escribió el salmo, digamos, sino que se entiende solo. Bien, entonces ahora vamos a entrar de lleno a los evangelios. Como les decía, en el Nuevo Testamento los libros están absolutamente desordenados. El único que está en su lugar es el Apocalipsis, que tiene que estar al final, ahí atrás. Pero está todo desordenado. Lo primero que se escribe del Nuevo Testamento son 7 cartas de San Pablo. O sea, San Pablo escribe esas 7 cartas cuando no había ningún evangelio escrito. Esas cartas son: la primera a los tesalonicenses, la primera a los corintios, la segunda a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los filipenses, la carta al queridísimo Filemón y la carta a los romanos. No tiene sentido mucho que se aprendan esa lista de memoria, ¿sí? ¿No se oye bien? Ya, vale. Gracias. No tiene mucho sentido que se aprenda esa lista de memoria, pero sí lo importante. Hay 7 cartas de San Pablo que se escriben antes de los evangelios. Después, esas cartas, perdón, se escriben más o menos, la resurrección del Señor más o menos en el año 30. Y esas 7 cartas se escriben entre el 45 y el 60. O sea, bien cercanas al hecho ocurrido. Perfecto. Después empiezan a morir los testigos directos del Señor. Porque hasta esa fecha la predicación era predicación oral, tal como predicaba el Señor. Predicaba, nada más. Y San Pedro y San Pablo predicaban, y todos los apóstoles predicaban. Pero resulta que por allá, por el año 60, empiezan a morir ya los testigos directos del Señor. Entonces ahí surge la necesidad de poner por escrito esa tradición oral. Y el primero que escribe un evangelio es San Marcos, que es el más cortito de los evangelios. Y San Marcos, tal como lo dijo el padre Alberto en la homilía de la clase de la misa de ayer, cuando tocó San Marcos lo escribe porque era el secretario de San Pedro. Acompañaba al final a San Pedro y era el secretario de él. Entonces la comunidad que había oído predicar a San Pedro en Roma le pide a San Marcos: escribe lo que oíste de San Pedro. Y eso está documentado por escrito de esa época, o sea, así es. Entonces San Marcos escribe este evangelio de lo que se recordaba de la predicación de San Pedro. Y es por lo tanto un evangelio que está destinado
a las comunidades de origen pagano, no judío. Porque vamos a ver que hay dos grupos de evangelios con eso. Eso más o menos en el año 60. El año 70, San Mateo y San Lucas también escribieron cada uno un evangelio. Pero de las siguientes características. Ni San Mateo sabía que San Lucas estaba escribiendo un evangelio, ni San Lucas sabía que San Mateo estaba escribiendo un evangelio. Además, San Mateo estaba en Antioquía, cerca de Israel, y San Lucas estaba en Roma cuando lo escribió. No tenían ni idea que uno y el otro estaban escribiendo el evangelio. Pero sí los dos conocían y tenían copia del evangelio de Marcos, porque lo copian entero. Solamente un 10% del Evangelio de Marcos no está en San Mateo y San Lucas o en ambos. O sea que el objetivo que tienen San Mateo y San Lucas es expandir lo que había escrito San Marcos. Y de hecho, más o menos, en Mateo y Lucas, lo que le copian a San Marcos es un tercio del Evangelio, de ellos, de Mateo y de Lucas. Sin embargo, es casi todo, como digo, el 90% de lo que escribió Marcos. Bien, pero ahí viene la diferencia entre Mateo y Lucas. San Mateo escribe a judíos que habían aceptado a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. O sea, a la misma gente que predicó el Señor, a la misma zona geográfica, digámoslo así. En cambio, San Lucas escribe a los paganos. Y por eso que son orientaciones pastorales totalmente diferentes. San Mateo quiere convertir a su grey, a los donde predica, diciéndoles siempre que lo que hizo el Señor está en absoluta línea con lo que profetizaban los profetas. Por ejemplo, o los salmos. Por ejemplo, San Mateo hace mucho hincapié en que los clavos al Señor le clavaron las manos y los pies. ¿Por qué? Porque en el Salmo 22, escrito 500 años antes, se dice que al siervo de Yahvé le van a taladrar las manos y los pies. ¿Ven? ¿Ven? Eso era. Entonces el judío que se sabía ese salmo de memoria entendía que se estaba refiriendo a la misma persona. San Mateo también da mucha insistencia que el Señor cuando estaba en la cruz, los soldados se reparten las vestiduras y sortean la túnica. ¿Por qué? Porque en el Salmo 22 al siervo de Yahvé se le dice que cuando lo maten le van a sortear las vestiduras, se van a repartir las vestiduras y se va a sortear la túnica, 500 años antes. Perfecto. Además, San Mateo está muy interesado y dice claramente que el Señor en la cruz exclamó en arameo, Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, en el Salmo 22 empieza exactamente diciendo el siervo de Yahvé, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y San Mateo tiene una especie de muletilla que la dice siempre y cuando explica algo dice, esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta tal, y cita al profeta. Entonces, su forma de convencer a la grey que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado de Israel es viendo que todo cuadra con lo que habían dicho los profetas. San Lucas no cita nunca a ningún profeta, no cita nunca a nadie. ¿Y por qué? Porque los paganos no tenían ni idea de los profetas, jamás habían leído un salmo ni nada. O sea, esa técnica pastoral no le servía. A él lo que le interesa es recalcar la resurrección, igual que San Pablo, o sea, Lucas era discípulo de San Pablo, era resaltar la resurrección. Entonces tenemos que tener bien claro, San Juan, Mateo y Lucas escriben, como les digo, más o menos en el año 70, y San Juan escribe su evangelio después, como en el año 80, también para los judíos, también con la muletilla. Esto se ocurrió para que bla, bla, bla. Bueno, pero San Juan no lo vamos a tocar ahora, así que lo dejemos ahí. Entonces,
Eso es para entender cuál es el papel de los evangelios, o sea, poner por escrito la tradición oral y cada uno tenía una intención propia. Eso es real. Por eso que hay que tener claro esto, porque muchas veces se parecen que hubiera contradicciones. No, no hay contradicciones. Si uno entiende que uno dirigía este mensaje a los judíos y el otro a los paganos, lo ve clarito. Vamos a Lucas ahora. San Lucas es discípulo de San Pablo, es de la segunda generación cristiana. Parece ser que es el único autor bíblico que no era judío, a pesar de que parece que su abuela o su madre tenían algo de judío, pero parece ser que no. Era el único autor bíblico que no es judío. Ahora, es de la segunda generación cristiana, no conoció al Señor, definitivamente, es muy culto. O sea, el lenguaje que usa y la calidad de la redacción es una obra literaria de primera índole. Si ustedes quieren leer un evangelio fácil de entender, lean San Lucas. O si quieren recomendárselo a alguien que quiera conocer la historia del Señor, que lea San Lucas. Se entiende fácil. Y además es ameno. O sea, yo creo que si ustedes recuerdan bien el relato de los discípulos de Emaús o la parábola del hijo pródigo, uno se emociona, o sea, está bien escrito, es ameno, está la reacción muy bien hecha, que se nota claramente en los otros dos evangelios, el Mateo y Marcos, que no son así. Ahora, él se declara que es un historiador. Por eso que está claro que no es de la primera generación. Y eso lo dice al comienzo de su evangelio. ¿Cómo parte esto? Dice, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza la enseñanza que has recibido. O sea, bueno, eso de Teófilo quiere decir amigo de Dios. Si ustedes lo leen en griego, esto dice querido amigo de Dios. No busquen un San Teófilo, como por ahí salía en algunas biografías de santos de 100 años atrás. San Teófilo mártir, discípulo de San Lucas por el cual escribió el Evangelio. No. Teófilo quiere decir amigo de Dios nomás, querido amigo de Dios, nada más. ¿Se fijan? Yo he pensado escribirte por orden y exactamente, comenzando del principio. O sea, él escarba toda la información que tiene, los apuntes que deben haber habido y qué sé yo, y todo lo demás, y arma este relato coherente, bien escrito, bien redactado y bien organizado en todos sus capítulos, digamos. Ahora, el Evangelio de Lucas es la primera parte de su libro. La segunda parte es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y eso originalmente eran un solo libro. Parece que se dividieron en dos porque era muy difícil manejar tantas páginas juntas. No había calidad de libros bien escritos, bien empastados en esa época. Porque el Evangelio termina exactamente en el mismo punto donde comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es uno solo y se nota claramente que es uno solo. Desgraciadamente, de nuevo, están puestos cada uno en partes distintas. O sea, no está el Hecho de Apóstoles en la Biblia a continuación del Evangelio, sino que está mucho después. Entonces eso se pierde. Y no sé si alguien haya hecho algún librito como para pasárselo a los catecúmenos, a las personas que uno quiera apuntalar en la fe, digamos, en que aparezcan los dos juntos, porque eso sería lo ideal, porque en realidad es muy entretenido leer San Lucas. Ahora, lo que quiere San Lucas es representar cómo el Evangelio conquistó al mundo por el poder del Espíritu Santo. De tal modo que el cristianismo es el coheredero legítimo de las promesas del Antiguo Testamento. Y para Lucas el tiempo de Jesús es el centro de los tiempos.
Ahora, importante aclarar eso es que es coheredero, porque lo deja bastante claro San Lucas. Coheredero significa no que reemplace al pueblo de Israel. Eso no lo dice jamás San Lucas y jamás lo dice San Pablo. Y San Pablo lo dice exactamente, remacha, que aquí no hay reemplazo. Son coherederos. Tal como dos hermanos son coherederos después que mueren sus padres de lo que tengan, de la herencia. O sea, no hay reemplazo. Eso San Lucas y San Pablo lo dejan absolutamente claro. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11 en adelante, o 9 en adelante. Y San Lucas también. Es una coherencia, no es que sean coherentes, coherencia. Que, por no entenderse bien, trajo una serie de problemas de antisemitismo en el cristianismo brutales, ¿no? En Rusia sobre todo. No me refiero a los nazis. Los nazis no eran cristianos, pero sí se quemaban judíos en la época de la Inquisición española, los pogroms rusos, qué sé yo, cosas por el estilo. Bien, ahora, ¿cuál es el énfasis que pone Lucas? Lucas resalta con delicadeza los rasgos humanos y compasivos de Jesús, que pasó haciendo el bien, que amó a los discriminados, los débiles y pecadores, curando a los oprimidos por el diablo, y pone mucho énfasis en la enseñanza de Jesús a través de las parábolas. Y también resalta la piedad de sus padres y el hecho que Jesús se retiraba para orar. O sea, Lucas es el que más habla de parábolas, más parábolas muestra. San Juan no muestra ni una parábola. Mateo sí, pero menos que Lucas. Y además en todas las parábolas que presenta San Lucas, habla de la misericordia del Señor. No son cosas tanto para resaltar milagros portentosos, sino para hablar de la misericordia. Ya vamos a ver un poco de esto. Y la otra característica de San Lucas, que presenta a la pasión del Señor como un martirio y un asesinato. Sencillamente. En contraposición al hecho salvífico por excelencia que presenta Mateo o San Pablo en sus cartas o la carta a los Hebreos también. San Lucas no tiene una teología de la cruz. Así como San Mateo, por ejemplo, asimila la cruz al sacrificio que se hacían en el templo de Jerusalén para la remisión de los pecados, especialmente en el Yom Kippur. Ustedes se acordarán el día del Yom Kippur, el día de la expiación, eso del chivo expiatorio, que se cargaba con todos los pecados de la comunidad y después se sacrificaban, ¿se acuerdan? Ustedes lo deben haber oído con alguna lectura del Antiguo Testamento. Entonces, para San Mateo es Cristo el que asume el papel de ese chivo expiatorio y carga con todos los pecados nuestros a la cruz. Eso es lo que se llama una teología de la cruz de San Mateo. San Juan también habla de una teología de la cruz, pero él busca la imagen del Cordero Pascual. El Cordero Pascual era el cordero que se comía el día de Pascua, cuando el Señor le dice a Moisés que saque a todo Israel para afuera de Egipto, y que con cuya sangre se pintaban el marco de las puertas de la casa donde vivían los judíos, para que el ángel exterminador pasara de largo sobre esas casas cuando produjo la plaga de matar a todos los primogénitos de los egipcios. Entonces el Cordero Pascual era un ejemplo de salvación y de pacto con Dios. Y San Juan lo usa mucho, pues ahí lo tenemos en el Apocalipsis, digamos. San Lucas no hace una teología de la cruz. A él es un asesinato y produjo un mártir. Y lo dice claramente. Cuando San Pedro, después de Pentecostés, da el primer discurso, y lo que dice: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien saben. A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano,
Ustedes, vale decir, ustedes, señores, los fariseos que me están atacando a mí, Pedro, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de gente sin ley, o sea, por medio de romanos paganos, por medio de Pilato, no tenían la ley de Moisés. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. A este Jesús lo resucitó Dios y todos nosotros somos testigos de ello. Exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y nos lo ha comunicado, como ustedes están viendo y oyendo. Por lo tanto, que todo el pueblo de Israel reconozca que a este Jesús crucificado por ustedes, Dios lo ha nombrado Señor y Mesías. Los que oyeron les llegó el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer, hermano? Pedro les contestó, arrepiéntanse y háganse bautizar invocando el nombre de Jesucristo para que se les perdonen estos pecados. Entre ellos mandar a crucificar al Mesías, por supuesto. Y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa hecha a Abraham por Dios ha sido hecha para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que estén lejos, a quienes llamará el Señor nuestro Dios. Y como contrapartida de eso, deja en el relato de la pasión a Poncio Pilato como un corrupto. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a los jefes del pueblo y les dijo, me han traído a este acusándolo de agitar al pueblo. Miren, lo interrogué personalmente delante de ustedes y no encuentro en este hombre ninguna culpa de las que lo acusan. Tampoco Herodes lo encontró culpable, ya que me lo ha mandado de vuelta. Como ven, no ha cometido nada que merezca la muerte. O sea, en el fondo, ustedes lo mandaron matar, los líderes. Y se tomaron con un gobernador romano que era un corrupto y un cobarde. Por lo tanto, ahora ustedes pueden pedir perdón por eso y haciéndose bautizar y arrepintiéndose de los pecados. ¿Se fijan? No hay una teología de la cruz. Es un asesinato puro y simple. Ahora, ¿por qué lo hace así? Bueno, porque está escribiendo los paganos, es re difícil hacer una teología de la cruz en ese momento. Porque, ¿qué le podía explicar a los paganos? O sea, el chivo expiatorio del Yom Kippur, te dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es el Yom Kippur? O el cordero, como decía San Juan, el cordero pascual. ¿Qué es eso de pascual? ¿Qué pasó con el cordero? Un pagano, un romano, un griego que estaba escribiéndole San Lucas, no hubiera entendido nada. Entonces le explica los hechos, pero explicando de tal manera de que su comunidad a la cual le escribe, englobada en estos amigos de Dios, el Teófilo, pueda entender de qué se trata. Por eso, insisto, no hay contradicción esencial entre ningún evangelio, sino que uno tiene que entender que son libros hechos, como todos los libros de la Biblia, para una finalidad concreta que tenía el autor en ese momento y que por lo tanto usa elementos de convencimiento que tu Grey puede entender. ¿Soy muy complicado o me entiende? Digo, pues. Ahora, un hecho muy interesante que lo vamos a ver es que narra también aspectos únicos del nacimiento y la infancia de Jesús, como ser la anunciación y el papel de María, su madre. San Mateo también hace un relato de la infancia. Acuérdense que ni uno de los dos sabía que el otro estaba escribiendo un evangelio. Pero se complementan bastante bien. Porque en lo esencial están de acuerdo en los dos puntos de la infancia. Primero, que Jesús nació de un nacimiento virginal con respecto a su madre. Y el segundo, que nació en Belén. Y tercero, que era descendiente de David, lo cual era muy importante por las profecías mesiánicas, sobre todo para San Mateo. Y en eso coinciden. Pero San Mateo se dedica a explicar más la reacción de San José y San Lucas se dedica a explicar más la reacción de la Virgen. Pero en lo esencial no hay ninguna contradicción entre ellos. Pero además también San Lucas hace especial hincapié en poner en relieve la misericordia del Señor. Los preferidos de Jesús son los pobres. Los pecadores hallan en él un amigo
que no teme frecuentarlo. ¿Se acuerda que le criticaban mucho? San Lucas relata mucho eso, que le criticaban mucho al Señor, que comía con comilones, pecadores y con una serie de gente de mala calaña. Se dirige el Señor al hijo único de una viuda, un padre desconsolado, etc. Y en este evangelio se encuentran la mayoría de las parábolas referentes a la misericordia, como ser la del buen samaritano, el fariseo y el publicano orando en el templo, y las tres que constituyen el capítulo 15, la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo, que es la más fantástica a mi juicio. Ahora, ¿qué es la misericordia? Bueno, nosotros entendemos la misericordia en el sentido greco-romano, pero en hebreo, acuérdense que el Nuevo Testamento se predicó en hebreo. O sea, lo que nosotros tenemos del Nuevo Testamento en griego ya es una traducción. Tenemos que tratar de entender cuál era la palabra hebrea original muchas veces. Misericordia en hebreo es rahamim. Y rahamim muchas veces se traduce como entraña, pero en la traducción correcta es el útero femenino. Eso significa rahamim. Esa es la relación que tiene la palabra misericordia con la palabra original. Es el útero femenino. O sea, actuar con misericordia es actuar como, es hacer que la persona afectada de la misericordia se sienta tan protegido como cuando estaba en el útero de su madre. ¿Se acuerdan que yo les dije? La mentalidad hebrea no es intelectual, no es por definición, sino que es por imágenes, es afectiva, es existencial. Entonces, cuando se habla de misericordia, el judío que escuchaba la palabra misericordia, cuando le explicaron, el Señor la explicó en hebreo estas cosas, estas parábolas, ¿no es cierto? Decía Rahamim, eso significa que el padre del hijo pródigo acogió a su hijo de la misma forma y lo cobijó de la misma forma que una madre cobija a su hijo no nacido en su útero. Esa es la palabra exacta. Hay muchas cosas bien curiosas en esto de la Biblia, pero son extraordinarias. Si uno estudia un poco esto, la sabiduría que hay ahí es gigantesca. Ahora, cuando se leen en la Santa Misa estas parábolas, obviamente no se habla del útero femenino, varios dirían que no, y se habla de misericordia, como que era muy compasivo. Bueno, no es compasivo, porque es compasivo tú estás, porque perdónen la palabra, jodido, y entonces yo tengo compasión de ti y te doy una limosna. No es eso. Misericordia es acoger y hacer que esa persona se sienta segura y en paz, tal como se siente el hijo antes de nacer en el útero de su madre. Y Rahamim significa eso, útero. Bueno, eso de Rahamim, misericordia, además esa palabra se usa mucho también, que se traduce por misericordia, en el Antiguo Testamento. O sea, en el exilio babilónico, es un castigo de Dios por las barbaridades que hacía la monarquía hebrea en ese tiempo. Sin embargo, si ustedes leen al profeta Joel, creo que es Joel, vamos, bueno, cualquiera de esos dos, habla de Israel, te quiero como hijo de mis entrañas. Esa palabra es muy usada en el Antiguo Testamento. Pero la palabra que está atrás es Rahamim, o sea, como aquel hijo que yo tuve en mi útero. O sea, la imagen de Dios bíblica no es esencialmente masculina. Eso es una imagen que ha salido de los artistas que pintan a Dios como un caballero así medio anciano y justiciero, qué sé yo. Pero en Dios existen las dos características, bíblicamente hablando. La varonil, que es cuando se presenta como justiciero, pero la femenina,
cuando se presenta como misericordioso. No es únicamente masculina. O sea, eso es una mala interpretación que se hace muy común. Y eso, etimológicamente hablando, o sea, Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento, actúa como una mujer que tiene útero, cuando se refiere a la misericordia. Y actúa como un varón que quiere mucho a sus hijos, pero que lo corrige cuando habla de la justicia. Alguien que entendió muy bien esto es Rembrandt. Hay una pintura muy famosa que se llama El regreso del hijo pródigo, que está en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. Búsquenlo ustedes en la internet, la van a encontrar, en Google la van a encontrar al tiro. En ella aparece el padre, que es Dios, recibiendo a su hijo que está medio arrodillado delante de él y está todo desgarbado, le ha pasado pésimo, y que él lo abraza, el padre. Fíjense en las manos. Una de las dos manos es una mano dura, gastada, de alguien que ha trabajado en el campo, que es esa que tiene callosa, o sea, una mano gastada. Y la otra mano es una mano finita, femenina. Es extraordinario ese cuadro de Rembrandt. Vayan, tarea para la casa. Busquen en Google, vean una foto y comparen las dos manos. Está claro, una mano absolutamente masculina y otra mano absolutamente femenina. San Lucas. Bien. Bueno, no voy a leer las parábolas de la misericordia en vista a la hora, pero ustedes las conocen. La moneda perdida, el qué sé yo, el de la oveja perdida, el hijo pródigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que me voy a detener un poco ahora, voy esperando los 10 minutos que me quedan, que es el Evangelio de la Infancia, los capítulos 1 y 2. Y es bien interesante esto también. No son casualidades estas cosas. El capítulo 1 y 2 que relata la Anunciación, relata el viaje de la Santísima Virgen a ver a su prima, la Santa Isabel, qué sé yo, todas estas cosas. Y después el niño perdido allá en el templo. Sin embargo, la imagen del Mesías que da en esos dos capítulos es totalmente diferente de la que da en el resto de los capítulos. En el resto de los capítulos, el Mesías, el Señor, es la misericordia andando. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Todas las parábolas y todos los relatos y todos los encuentros con Zaqueo, con toda esta gente, es misericordia. Pobres, desposeídos, toda esa gente son los privilegiados. En cambio, en el capítulo 1 y 2 hay 3 himnos muy famosos, el Magnificat, el himno de Zacarías, ¿no? que habla Zacarías cuando nace San Juan Bautista, y hay otro más que tiene menos importancia, pero son 3 himnos en que la imagen del Mesías que dan es una imagen de un Mesías guerrero que va a liberar al pueblo de Israel del poder de los romanos. O sea, misericordioso no tiene nada. Y es la imagen que se tenía del Mesías al momento de nacer Cristo. O sea, si tú le preguntabas a cualquier ciudadano en la calle, ¿no es cierto?, judío religioso, ¿cuál va a ser el Mesías? El Mesías es el que va a venir a liberarnos de los romanos que nos tienen oprimidos. Va a ser el nuevo David. Por eso que tiene que nacer en Belén. Veamos. Una frase, pues si ustedes leen el Magnificat, por ejemplo, socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Eso es lo que dice que va a socorrer a Israel, que está tremendamente afligido por la dominación romana, de acuerdo a lo que prometió Abraham. ¿Qué es lo que prometió Abraham? Ya vas a ser padre de una multitud de naciones y que vas a tener una tierra en que va a ser desde ahí donde efectivamente el Mesías va a renovar el mundo.
Esa es la promesa que hace Abraham, Yahvé a Abraham en el Génesis. El himno de Zacarías. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de cuantos nos odian, manifestando su bondad a nuestros padres y recordando a su alianza sagrada que le juró a nuestro padre Abraham que nos concedería, ya liberados del poder del enemigo, y que ahí lo podamos servir sin temor en su presencia. ¿Cuáles son los enemigos en ese momento? Los romanos, pues, que los tenían oprimidos, recordando la alianza sagrada que le juró a nuestro padre Abraham, ya que nos liberará del poder del enemigo y que así lo podamos servir sin temor en su presencia, con santidad y justicia toda la vida, tal como lo había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas. O sea, la imagen que tenían, un nuevo David que los iba a salvar del enemigo. El enemigo era atroz. Fíjense que en esa época, los judíos cuando eran libres, cuando tenían su propio Estado, los impuestos que pagaban era el diezmo, el 10%. De capitán a paje, todos, el 10%. Pero los romanos agarraron después otro 20% más. O sea, en la época de Jesús todos pagaban el 30% de sus ingresos, pero no los ricos, no era escalado como pasa ahora. Todos el 30%, el 10% para el templo, el diezmo, y el resto para Roma. O sea, la pobreza que llevaba eso era gigantesca. O sea, imagínense un jornalero, como eso que sale en la parábola en las parábolas de San Lucas. Un jornalero le pagaban un denario y tenía que dejar el 30% para los 20% para los romanos, 10% para el templo y conformarse con el 70% de un denario. Entonces la pobreza que había en Galilea, sobre todo cuando el Señor empezó a predicar, era gigantesca. Y el que no podía pagar esos impuestos, lo tomaban de esclavo, le remataban todos sus bienes y pagaba con su persona y la persona de su familia. O sea, quedaba esclavizado. Y la esclavización de la familia era atroz, porque para la mujer y la hija, el esclavo dejaba de ser una persona, era una cosa que se podía vender en el mercado. Y por lo tanto las hijas y la señora también tenían que obedecer lo que decían sus amos, incluso también en sus requerimientos de entretención nocturna, llámenlo como ustedes quieran. Entonces, esa era la grey a la cual predicó el Señor en Galilea, que fue prácticamente el 80% de sus prédicas fueron en Galilea. Es ese tipo de personas. Entonces, claro, esa gente pensaba que el Mesías iba a ser el que los iba a liberar de eso para poder ser libres de nuevo. O sea, el opresor romano, echarlo para afuera, destruirlo, qué sé yo, y todo lo demás, tal como tú lo prometiste, Señor, a Abraham y a los profetas. El Mesías que iba a nacer en Belén, el nuevo David. ¿Y por qué iba a nacer en Belén? Porque David era de Belén y David fue el que nos liberó de los filisteos. O sea, el nuevo David. Pero resulta que a partir del capítulo 3, San Lucas habla de un Mesías radicalmente diferente. Pero lo más simpático es la conclusión de esto. Ni la Virgen ni San José tenían claro cuál iba a ser el papel del Mesías. Y lo pone San Lucas, esta descripción aquí, para que nos enteremos de eso. ¿Y dónde está claro? El niño se les pierde a los 12 años, cuando venían de regreso de una peregrinación. Y lo encuentran, ¿dónde? Hablando de religión en el templo. ¿Y qué es lo que hace la Virgen? Lo reta, pues. ¿Qué estáis haciendo acá? ¿Y qué le contesta al niño? ¿No sabías que yo tenía que dedicarme a las cosas de mi Padre en el cielo? ¿Y qué dice San Lucas después? No entendieron nada. ¿Se acuerdan? No entendieron nada, a pesar que el niño les obedeció y volvió. ¿Por qué no entendieron nada? Porque tal como explica San Lucas en los 2 primeros capítulos,
la imagen que tenían sus propios padres, el padre de San Juan Bautista, el padre de Jesús, era del Mesías que iba a liberarlos de los romanos, el nuevo David. ¿Y qué hacía el nuevo David discutiendo religión en el templo? ¿Qué pérdida de tiempo más grande? ¿Me siguen? O sea, si el niño le hubiera dicho, papá, mamá, perdónenme, me perdí, no llegué a tiempo a la caravana, pero ¿saben qué? Resulta que me encontré con un maestro del arte de la guerra que me enseñó a manejar la lanza y la espada. ¿Cuál hubiera sido la reacción? Bueno, mira, José, parece que es cierto, este niño va a ser el Mesías que nos va a liberar de los romanos. Pero resulta que no fue eso lo que estaba haciendo el Señor. Estaba hablando de religión en el templo. Y lo mismo dicen. La misma Virgen le dijo que no habían entendido nada. Entonces, en esta evolución nos muestra San Lucas cómo precisamente cambió esa imagen Jesús del Mesías guerrero davídico a su actuar del Mesías que es misericordioso, que muestra la misericordia de Dios. Y incluso diciendo de una forma que nosotros podríamos decir en este momento, así como medio, escucha que se atrevió harto, de decir que sus padres mismos no sabían cuál era la misión que él tenía que cumplir y estaban absolutamente equivocados. No era recordando la alianza sagrada que le juró a nuestro padre Abraham para que nos liberara del poder enemigo, de tal manera que lo sirvamos sin temor en su presencia, para salvarnos de nuestros enemigos y del poder de cuanto nos odian, y socorrer a Israel, su siervo, recordando su lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham, su descendencia por siempre. O sea, hay una serie de detalles, y con esto voy a terminar, que hacen que los evangelios efectivamente sean algo absolutamente creíble. Y esos son el hecho de que no ocultan cosas que pudieran ir en desmedro de la imagen que tenemos de los personajes principales. Ni José ni la Virgen María hasta los 12 años no tenían ni idea de lo que les estaba pasando. No entendían nada. Y lo dice ahí la Virgen. No entendieron lo que les decía. San Pedro, que era el jefe de los discípulos, se cayó por todos los lados un montón de veces. Que si fuera esto realmente un mito, no lo pondrían. Porque total, ¿para qué? Pues si se arrepintió al tiro. ¿Qué ganas de hacerlo pasar un chascarro y publicarlo a diestra y a siniestra? Los otros dos que seguían a continuación de San Pedro eran unos ambiciosos que incluso le pidieron a su madre que hiciera lobby para conseguir que cada uno fuera ministro de Relaciones Exteriores y el otro ministro del Interior en el reino. ¿Para qué poner esas cosas que van en desmedro de los personajes? Bueno, una razón muy simple, porque los evangelistas están escribiendo lo que vieron y oyeron. Punto. No están haciendo un tratado panegírico de personajes como hace Homero, por ejemplo, en la Ilíada de la Odisea, que todos sus héroes son fantásticos, son buenos mozos, son inteligentes, los mejores guerreros, los más valientes, los mejores amantes de las mujeres, todo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero que lo hacen irreales, hasta el propio que los mismos griegos hablaban de ellos como semidioses. Aquí no. Por eso es que no es un mito. Mucha gente agnóstica o atea dice, bueno, el cristianismo es un mito como cualquier otro mito. No, señor, no es un mito. Porque si fuera un mito, los evangelios habrían sido escritos de una forma totalmente distinta. Sin embargo, muestran a cada persona como es, incluso a los grandes jefes y a las personas que le tenemos más estima. Por lo tanto, son verídicos. Ya, hasta aquí llegó. Próximo martes, entonces, terminaríamos hablando de la segunda parte del relato de Lucas, que habla de los orígenes de la iglesia y que hay unos puntos también bien interesantes que ustedes le van a hacer bastante novedosos, ¿no? Como la discusión que se empezó a generar entre los cristianos de origen judío y los cristianos de origen pagano, que al final se resolvió con una acción de Dios
tremenda, que casi nadie la conoce, pero lo han leído. Eso, muchas gracias. Pues. ¿Preguntas? ¿No hay nadie que pregunte nada? Bueno, está bien. Espero que hayan entendido. ¿Sí? Ya, ok. Y no sé, pues Rosita, ¿tú me mandarás el link a la grabación? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, bueno, ¿qué importa? Ya, lo que resulte nomás. Y lo importante es hoy.